Espero que estén todos muy bien, que sus familias estén muy bien, que estén trabajando juiciosos, que estén estudiando juiciosos. Ya no nos quedan sino 2 semanitas para terminar el semestre, entonces métanle mucho ánimo, mucho entusiasmo y para que logren terminar el semestre de una muy buena manera. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Qué es de sus buenas vidas? ¿Tienen mucho frío o tienen mucho sueño? Las dos cosas. Las dos cosas, ay, pero yo entiendo, son las 9 de la mañana, el clima está es como para estar arrunchado en la cama, pero pues bueno, nos toca estar en clase, ¿qué podemos hacer? Eh, Hoy vamos a hablar de un tema, señores, señoritas, supremamente interesante. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones, que es parte de una teoría que en algún momento muchos consideraron loca, una teoría que para muchos no tenía lógica, una teoría que de una u otra manera revolucionó en su momento el estudio o la forma de verlas, de analizar las cosas. De esa lectura, pues yo les pedí que leyeran un texto. El primer texto que se publicó del choque de civilizaciones, un ensayo de cerca de 24 páginas donde el autor empezaba a esbozar lo que sería después el libro que escribió que se llama igual, El choque de civilizaciones. Quiero en este momento abrir el espacio para que muy ordenadamente, pues levantando la mano y todo como siempre lo hacemos, eh, me cuenten qué les pareció el texto, qué aspectos quieren resaltar, con qué aspectos están de acuerdo, con qué aspectos no están de acuerdo, qué dudas les surgieron, etcétera, etcétera, para que podamos empezar a conducir nuestra discusión del día de hoy. Entonces, no sé quién quiera empezar. ¿No leyeron? Iván, adelante, buenos días. Buenos días, profe. Pues lo más importante, lo más importante, o bueno, lo que comprendí primeramente de lo que es civilización, pues es un conjunto de varias cosas de toda la comunidad en general, de sus costumbres, sus culturas, su lenguaje, historia y demás. Por otra parte, también, pues me llama mucho la atención la influencia que tiene la religión en todo el mundo, especialmente en, como lo decía la lectura, en los países de Occidente, que por eso es que se han generado tantas guerras también y tantos como discordias y disputas. Mm, Otra cosa sí, o algo que no me quedó, también pues lo de las civilizaciones hermanas, el síndrome ese que hablaba de que se unían como varios países. El síndrome de la O nación hermana. eso, qué pena. Y pues que tenían como esa misma ideología o ese mismo pensamiento, por ejemplo, en países comunistas que se ayudan entre ellos o entre sus mismas creencias religiosas. Y pues lo único así que no me quedó como muy claro fue la última parte de los países escindidos, perdón. Escindidos, sí. Eh, bueno, empecemos por el principio. El síndrome de la nación hermana se da en el momento en el que un país decide aliarse o unirse a otro para defenderlo o ayudarlo en medio de un problema que tenga. Entonces, hay un ejemplo muy clásico que es el ejemplo de, eh, y que creo que lo ponen en el texto, si no estoy, si no lo ponen en el ensayo, lo pone Huntington en el libro. Es el caso de Armenia y Turquía contra Azerbaiyán.
de Armenia y Turquía contra Azerbaiyán. Azerbaiyán empezó a hacer eh, todo un proceso como de una guerra civil contra Armenia, que es un país que queda en Medio Oriente, y Turquía empezó a ser nación hermana de Armenia, apoyándolo militarmente para defenderlo contra las violaciones de los derechos humanos a las que se estaba viendo sometido por el pueblo de Azerbaiyán. Entonces, básicamente el síndrome de la nación hermana es cuando un país decide apoyar a otro con el que se siente identificado, bien sea por historia, por religión, por lenguaje, por cultura, etcétera, etcétera, contra en una guerra que tenga contra otro Estado. Y el tema de las naciones escindidas, pues son aquellas naciones que básicamente están en el tercer mundo y que de una u otra manera no encajan en ciertos estándares de civilización o no encajan o sienten que no encajan en la civilización que les corresponde y pretenden estar en otra civilización, entonces se escinden o se separan del contexto general de la civilización en la que les corresponde estar, que es el caso de México. México es parte de la civilización latinoamericana, pero se siente claramente parte de la civilización occidental solamente por el simple hecho de ser vecino de Estados Unidos. No sé quién es, no sé quién es. Allá, María Camila, todavía has levantado la mano. No sé si quieras tomar la palabra todavía. No, profe, muchas gracias. Guillermo, adelante, buenos días. Buenos días, profe. Adelante, te escuchamos. Eh, bueno, digamos que lo que entendí y pues, de lo que se evidencia es que, digamos que la cultura es en casi el 100%, digamos, de los casos está regida por la religión. Aparte, digamos, de que la economía también o sea, se linda esto de la religión. Por el lado de la civilización, digamos que es una cultura que trasciende, ¿no? Que no se queda simplemente en cultura, sino que se expande, si bien sea por un continente y que también arraiga este tipo de economía y este tipo de religión, digamos que es algo como un círculo vicioso, pero en el que la civilización sí trasciende. De pronto en la cultura es algo que se queda como un acervo, pero no, digamos que no genera como tal un cambio. Lo que pasa es que cuando Huntington empieza a hablar de las diferencias culturales como parte del choque de civilizaciones, muchos lo consideran loco porque pues, realmente eh, la cultura no le importa a nadie, es decir, para nadie es importante la cultura como un determinante de ciertos aspectos políticos y económicos. Realmente siempre hemos visto la política, la economía, las relaciones militares como lo realmente importante en la determinación de una relación de dos países, de dos o más países. ¿Alguien más quiere contarnos qué le pareció el texto o hacer algún análisis de lo que pudo leer? David, adelante, buenos días. ¿Nadie más? Vale, entonces vamos a intentar, ya que parece ser que David, abres el Sí, micrófono, no me dices sí, nada, profe. adelante. No, es que pues no había levantado la mano. No, no pasa nada, si lo abres yo, cuando ustedes abren el micrófono, eso le dice a mi corazón que quieren hablar. Adelante, buenos días. Buenos días, profe. No, pues a mí me pareció interesante la lectura. En lo que comprendí, pues que una civilización era como un conjunto o agrupación de ideologías, cultura, religión, lenguaje, bueno, todo lo que nos diferencia de otro grupo de personas, por así decirlo, de la sociedad. O, o sí, sí, esa identidad que uno recoge con esa agrupación de cosas. Leí, no sé si estoy mal, leí que en un momento este choque choque de qué? De Civilizaciones. este choque de civilizaciones, qué pena. No se daba ni siquiera por la economía en un momento, sino más por ese choque
de pensamientos, de ideologías. En algún momento se llegó más, más fue a eso, ¿sí? No por tanto por economía ni por el dinero, sino por el choque de ideologías, de lo que se pensaba en el momento. Eso fue lo que leí. Y ya. Lo que pasa es que indiscutiblemente el choque de civilizaciones, o lo que se conoce como el choque de civilizaciones, ha ido variando a lo largo de la historia. Quisiera que una o dos personas me respondieran estas tres preguntas. ¿Qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué entienden por religión? ¿Y cómo ven ustedes la cultura de Colombia? ¿Cómo entienden la cultura de nuestro país? Quisiera escuchar a dos personas que me respondieran estas tres preguntas. Lice, adelante, buenos días. Buenos días, profe. Escuchamos. Pues para mí, cultura es como los hábitos que identifican como a cada región, como a un grupo de personas. Religión es como esa doctrina que adopta también cada grupo, digamos que ha parecido como a la cultura, pero de acuerdo a sus creencias, a que hay una persona suprema. ¿Y cómo es la cultura de Colombia? Eh, pues digamos que nuestra cultura, pues la mayoría es católica. Entonces, pues digamos que nosotros nos basamos mucho en la iglesia, en el Padre, en la Biblia. Entonces, para nosotros está pues Dios, el Espíritu Santo y pues la Virgen María. Entonces, pues considero que los colombianos, más como de un 4% somos creyentes en la Iglesia Católica. Gracias, Lice. David, adelante nuevamente. David. Listo. Yo pienso que la cultura es un conjunto de creencias, de saberes y de costumbres de una sociedad dependiendo de su historia, ¿no? Eso es lo que pienso de cultura. Y en nuestro país, la cultura, pues, digamos que acá predicamos, pero no, ¿cómo lo digo? Predicamos, pero no actuamos. Tipo, el Eh, cura predica pero no aplica. Eso, sí, predicamos, pero no aplicamos. Digamos que podemos entender mucho, o sí, podemos entender mucho de cuál es la cultura de nuestro país, cuáles son nuestras creencias, cómo debemos comportarnos, pero más sin embargo no lo hacemos. La religión, pues, ¿qué entiendo por religión? Como un conjunto de parámetros que se establecen para dirigir al hombre. No sé, ese es mi punto de vista, una creencia. Es un conjunto de parámetros que se establecen para dirigir al hombre y que lo mismo no se cumplen. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de la religión, pero asimismo también estoy en desacuerdo con muchas cosas de ella. La Entonces, sientes pero no la practicas. sí, digamos que la siento, digamos por lo que te digo, por lo que pienso que es un conjunto de parámetros que rigen al hombre. Por ese lado estoy de acuerdo porque digamos que hay como que, ¿cómo lo explico? Como que la religión hace que el hombre no se descontrole, por así decirlo. Bueno, para el que la aplica, ¿no?
por ese conjunto de leyes y de cosas que tiene, pero, pero también tiene muchas cosas locas. También se juega mucho con el dinero de una sociedad, la religión, con la economía de una sociedad. Gracias, David. Andrés, buenos días. Adelante. Buenos días, profe. Pues bueno, en cuanto al tema, pues creo que el tema de cultura y demás, lo han dicho mis compañeros, pues es como las raíces que se tienen desde la antigüedad, ¿sí? En cuanto a la religión, pues me parece pues que obviamente hay muchas diferencias de creencias y considero que ha sido el factor más fuerte en el tema, digamos, del choque de civilizaciones, que es, digamos, el tema, ¿no? O sea, recordemos que hace muchos años, allá en los tiempos, después de Cristo, o antes inclusive, pues las guerras eran totalmente por religión, ¿no? Entonces los cristianos atacaban, tenían conflictos con los musulmanes, todo este tema de la cultura nórdica que tenían unas creencias en los dioses y eso, pues también tenían conflictos con los cristianos y demás. Entonces, pues considero pues no sé, cada uno cree en lo que, de acuerdo en donde vive, en donde nació y en las enseñanzas que le dieron, ¿sí? Pero pues uno se da cuenta que muchas veces esas personas también pueden creer tener la razón porque están convencidos desde pequeños que eso es lo que aplica, ¿no? Y ha sido el factor más, digamos, principal para las guerras, ¿no? Y en Colombia, pues en Colombia, digamos que en cuanto a la religión y la cultura, pues también tiene que ver con lo que le heredamos pues, a los españoles, ¿no? Porque si no fuera así, si ellos no nos hubieran conquistado y demás, pues quién sabe inclusive qué religión tendríamos, ¿no? De pronto seguiríamos pensando en que los dioses son la madre tierra y el sol y demás. Eso va a depender, pues, del transcurso de la historia, ¿no? Claro, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiésemos sido conquistados por los españoles o quizá hubiésemos sido conquistados por los británicos o Por no lo los sé, quién vikingos. sabe, por los vikingos también, uno nunca sabe. Iván, adelante. Sí, señora. Pues en cuanto a la religión, pues entiendo que es la creencia en un ser supremo, pero pues digamos que en nuestro país, o bueno, en los países donde creen en la religión católica, pues en mi parte, pues yo leo la Biblia y estoy de acuerdo en muchas cosas de la religión católica, pero pues yo también considero que todas las religiones no, lo que hacen es como dividir e imponer algo diferente a lo que pues en la misma Biblia dice, porque digamos que las religiones siempre desde sus inicios han generado discordias y han generado enfrentamientos. Entonces, pues yo considero que en el caso, guiándome por la Biblia, Dios o Jesús no es eso, las enseñanzas o lo que se quiere transmitir a través de la religión, no, o bueno, a través de esas escrituras y esos de esa persona, ese ser supremo, no es lo que dicen las religiones, sino que ellos se desvían y ya lo hacen es como por controlar y ordenar el mundo. La cultura, uy, qué pena, la cultura es como las creencias y la posición que usted toma frente a algunas situaciones. Y pues la cultura de Colombia pues es muy diversa, considero yo, y que inclusive acá mismo pues nos hemos ido acabando, por ejemplo, con la cultura en el caso de la parte de los indígenas. Hemos ido como acabando con ellos o con esa cultura que han traído ellos, sabiendo que en vez de acabarla deberíamos de conservarla porque pues nosotros somos descendientes de ellos. Así es. Gracias, Iván. Bueno, quiero presentarles al profesor Samuel Philip Huntington. Él era, perdón, ya no es, ya se me olvidó. Él era un politólogo y sociólogo inglés que
Fue profesor en el Eton College de Londres y en la Universidad de Cambridge, donde estando en la Universidad de Cambridge escribió en 1996 el artículo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, que se llama El choque de civilizaciones. Años después, en el 2001, ese artículo terminó siendo publicado como un libro mucho más extenso y con unas explicaciones mucho más fuertes. Esta teoría del choque de civilizaciones tiene tres grandes puntos centrales. El primero es que la diversidad cultural empieza a ser identificada como la principal causa de conflicto a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hasta 1989 el mundo estuvo bajo los dominios de la Guerra Fría, es decir, dos grandes poderes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que peleaban por temas ideológicos, políticos, económicos o militares. Cuando se acaba la Guerra Fría en el año 1989, porque se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética entra en un proceso de declive, empieza el dominio de Occidente. El dominio de Occidente que entra en esta teoría del choque de civilizaciones a encontrarse con una teoría que se llama la teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama dice que el fin de la historia, o que esto llega porque se acaba la Guerra Fría y gana una única visión del mundo. Es una visión donde hay una visión política, que es la democracia, una visión económica, que es el capitalismo, y una visión social, que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, esa es la visión de Occidente, esa es la visión que gana la Guerra Fría, y por eso entra a dominar al resto del sistema internacional. Y pues la definición de civilización es el otro punto central de la teoría del choque de civilizaciones, y una civilización es la más elevada connotación de una agrupación de gentes. Es decir, lo máximo en una sociedad puede ser una civilización. Una civilización que tiene o debe tener, para ser considerada como tal, cuatro grandes características. La primera es que debe tener una historia en común. Entonces, como lo mencionaron algunos de ustedes, nosotros acá en América Latina tenemos una historia en común que viene desde la época indígena, en donde en cada país habían unos pueblos aborígenes, como los incas en el Perú, los muiscas acá en Colombia, los mayas y los aztecas en lo que es el territorio mexicano. Compartimos una religión, mal que bien acá en América Latina todos profesamos o practicamos alguna religión derivada del cristianismo, llámese protestantismo, cristianos, evangélicos, católicos y demás. Tanto así que en América Latina, en América Latina hay 3 de los 4 países con mayor número de católicos practicantes del mundo, que son Brasil, México y Colombia. El cuarto país es las Filipinas. Una civilización debe tener unas costumbres en común, entonces unas tradiciones culturales, orales, inmateriales, que han ido trascendiendo de generación en generación, y una civilización tiene unas mismas instituciones, unas instituciones en común. La institución básica es la familia, y de ahí para adelante tenemos instituciones políticas, instituciones sociales, instituciones culturales, instituciones económicas, instituciones judiciales, instituciones militares y demás. Ese fue el libro que el profesor Huntington escribió, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, o El choque de civilizaciones y el rehacer del nuevo orden mundial, en donde él dice que las civilizaciones son tan dinámicas y cambian día a día sin que ellas mismas se den cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso la teoría del choque de civilizaciones sirve mucho para entender los principales fenómenos internacionales, porque se acuerdan que cuando hablamos de los principales retos del mundo hoy, yo les decía que el sistema internacional, o lo que vemos como relaciones internacionales, no debe entenderse como algo estático, sino que debe entenderse como algo que cambia día a día. Lo mismo pasa con las civilizaciones van cambiando día a día, muchas veces sin que ellas mismas se den cuenta. Uno mismo no se da cuenta cuando cambian sus prácticas o sus tradiciones culturales. Es algo que pasa, o que se dan cuenta quienes están afuera, no quienes están adentro. Pero entonces, pues vamos a tratar de entender cómo dividimos las civilizaciones. En este mapa están un poco coloreadas cómo dividimos las civilizaciones de las que habla el profesor Huntington, y yo les voy a hablar de ellas más a fondo, les voy a contar cuáles son, qué países o qué líderes tienen, y más o menos qué rasgos las caracterizan. La primera es la civilización occidental, que es la civilización líder del sistema internacional, es la civilización líder del mundo y la que domina el choque de civilizaciones.
que incluye principalmente a los países cristianos, llámese católicos o protestantes, de Europa, América del Norte y Oceanía. Es decir, incluye los países líderes del mundo como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Son países que practican la democracia, que practican el capitalismo, que casi todos hablan lenguas romances como el inglés, el francés o el alemán y pues son los países con mayor crecimiento económico, con mayores niveles de industrialización del mundo. Está la civilización eslavo-ortodoxa, localizada en Europa Oriental y Rusia. La civilización eslavo-ortodoxa fue la civilización que hasta 1990 se le enfrentó a la civilización occidental. Era lo que se conocía como el antiguo telón de acero. Todos esos países que formaban parte de la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, países como Rusia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Croacia, Serbia, Montenegro, Albania, etcétera, etcétera, todos estos países que están del lado oriental de Europa. Una civilización que cayó un poco pues como en el olvido o en el declive cuando termina la Guerra Fría y que Rusia ahora quiere recuperar ese poderío que tenía otrora. Está la civilización latinoamericana, que es nuestra civilización, contiene a Centroamérica, Sudamérica, México y el Gran Caribe. Como les decía, México y en general la civilización latinoamericana, todos somos el típico caso del Estado escindido. Nosotros, si bien tenemos o cumplimos las características que Huntington dice para ser una civilización, pues resulta que nosotros no nos sentimos miembros de la civilización que nos corresponde, sino que nosotros nos sentimos parte de la civilización occidental. Nos sentimos sus hijos y en muchos casos aplicamos prácticas de Estado hermano con estas civilizaciones. Está la civilización islámica, que se localiza en Oriente Medio, el Magreb. El Magreb es toda la zona del norte de África. Somalia, Asia Central, países como Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Bangladesh, Malasia e Indonesia. Esta es la civilización con la que se considera que si hay un choque de civilizaciones en este momento entre la civilización occidental y otra civilización, es con esta civilización islámica, porque ellos practican, pues, como ustedes lo saben, ellos son la casa del islamismo radical y de todas estas prácticas de grupos terroristas que han asustado al mundo desde hace ya varios años. En esta civilización islámica pasa algo muy particular, y es que en el corazón geográfico de la civilización islámica está encallado un país que histórica, política, económicamente es parte de la civilización occidental y es el Estado de Israel. Por eso también en el corazón de la civilización islámica se presentan muchos de los grandes conflictos de civilizaciones que hemos visto desde el año 1945, principalmente los conflictos entre el Estado de Israel y los países árabes, que no se entienden, no se soportan, no han sido capaces de convivir en unidad con sus vecinos. Está la civilización hindú, que está localizada fundamentalmente en dos países, la India y Nepal. Es una de las civilizaciones más grandes del mundo, tiene más o menos 1.500 millones de habitantes, pero también unos niveles de pobreza bastante amplios. Está la civilización confuciana, que incluye a China, Vietnam, Singapur, las dos Coreas y toda la diáspora china en Asia, el Pacífico y Occidente. Es la civilización que, según los expertos, está llamada a liderar el sistema internacional. Muchos dicen que ya lo hace. Yo, por mi parte, considero que China aún, o la civilización confuciana liderada por China, aún no está lista para liderar el sistema internacional. Le hace falta muchas cosas todavía para decir, bueno, yo lidero el sistema internacional. Está la civilización japonesa, que incluye el archipiélago del Japón y sus 6.250 islas. Fue otrora una de las civilizaciones más poderosas de la historia, más o menos hasta el año 1945, cuando se le ocurre inmiscuirse en la Segunda Guerra Mundial y atacar la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde empieza el declive de Japón como potencia política, económica y militar a nivel internacional. Está la civilización africana, pues que incluye todos esos países de África subsahariana, es decir, todos los países que están del desierto del Sahara para abajo. Pues la civilización africana es una civilización que no, ¿cómo decirlo? Que no, que a nadie le importa, porque pues no es una civilización
con altos niveles de desarrollo, es una civilización con muchos problemas políticos, muchos problemas económicos, muchos problemas sociales, etcétera, etcétera. Y están las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet, que no son una civilización per se porque no comparten muchos de los aspectos, 3 de los 4 aspectos que conforman una civilización, pero pues tienen el factor principal que es el tema de la religión, que es el budismo. Ahora bien, ya vimos las civilizaciones, ya hablamos un poquito de ellas, yo les hablé un poquito de ellas. Quisiera saber, sacando o eliminando a la civilización occidental, eliminando a la civilización confuciana y eliminando a la civilización islámica, ¿cuál creen ustedes que podría ser la civilización que en un futuro liderara el sistema internacional si no existiesen estas 3 civilizaciones, la confuciana, la islámica y la occidental? ¿Y por qué? Señores, señoritas, es con ustedes. Dice Marcela acá que Japón. O sea, ¿tú crees que Japón podría volver a ser lo que otrora había sido? ¿Alguien más se anima a Espera, profe, ¿cuál es la pregunta? sacando a la civilización confuciana, islámica y occidental, es decir, si estas 3 no estuvieran, ¿qué civilización podría liderar el sistema internacional en el futuro? Sí, Yo creo que la civilización eslava. o sea, ¿tú piensas, Dayana, que Rusia podría volver a ser lo que otrora fue? Sí, señora. ¿Por qué? Rusia es un país que tiene en sí mucho poder, es una potencia mundial y considero pues que de por sí, no sé, con todo el poder que tiene en este momento lo puede implementar para su propio beneficio y llegar a, en serio, a dominar más adelante, no más ahorita lo que está haciendo con Venezuela, el poder que tiene sobre Venezuela, pues me parece que es un ejemplo muy claro de lo que podría hacer pues más adelante. Si quisiera en sí llegar a dominar. Pero ¿no crees tú que esa oportunidad ya la perdió cuando no supo ganarle a Estados Unidos en la Guerra Fría? Bueno, tal vez sí, pero considerando el, pues o sea, como más adelante, yo diría que no, o sea, el hecho de que tenga tanto armamento, que pueda competir tanto, considero que es un país muy fuerte realmente. Sí, tienes mucha razón. Marcela dice por acá que Japón, porque son disciplinadas y enfocadas en tecnología, también puede ser. César, adelante, buenos días. Buenos días. Pues de pronto esté equivocado, pero pues considero que las otras civilizaciones restantes a las 3 mencionadas en sí tienen como el mismo nivel en cuanto a poderío, porque digamos, de las que observo, digamos, Latinoamérica, que es una de las que menos tienen desarrollo tecnológico, igualmente tenemos una gran población. Entonces yo no sé si de pronto se podría dar que en lugar de tener una solamente lideración, se podría generar como especies de lideraciones por sectores. No, o sea, digamos, ahorita, como mencionaste ahorita, los latinoamericanos nos sentimos occidentales, pero digamos, si no quisieran estas, tal vez cada uno podría tener como cada, cada zona de su civilización y hasta de pronto podríamos estar hablando más enfocado a lo que hablaba el profesor Juanito, de que realmente hay un choque de civilizaciones, ya que como ninguna tiene un poder tan abrumador sobre la otra, cada uno podría tener como sus propias decisiones y su propia forma de vida, forma cotidiana. No sé si estoy equivocado, no sé si me ocurre eso. Yo creo que no, pues imagínate, si dijeron que Huntington estaba loco cuando expuso la teoría del choque de civilizaciones, que no podrán decir de nosotros que apenas estamos estudiándola y aprendiéndola. Yo estoy de acuerdo contigo en que de una u otra manera sí
una civilización, en este caso la occidental, no tuviera un poder tan absoluto y tan abrumador sobre todos los aspectos de la vida en sociedad, podría ser, podríamos estar ante un choque más arduo de civilizaciones. La pregunta aquí, y ahorita más adelante la vamos a discutir, es, ¿realmente existe un choque de civilizaciones ahorita o no lo hay? Porque también puede ser que esta teoría ya haya quedado obsoleta y que pues, nosotros estemos estudiando algo del pasado. Y para eso tenemos que mirar algo. ¿Por qué pelean las civilizaciones? Según Huntington, las civilizaciones pelean por 6 cosas básicamente, a las cuales yo le voy a agregar 2 o 3 más. Entonces, la primera razón por la que pelean las civilizaciones es por temas de religión. Es decir, porque no entienden la cosmovisión que tienen otras religiones o otras doctrinas espirituales de la vida, y eso hace que se enfrenten. Pero eso no pasa ahora, eso pasa desde hace 2000 años. En el año 1000 empezaron las cruzadas, y las cruzadas fue una guerra entre los católicos y los musulmanes por Tierra Santa, por Jerusalén, por las reliquias religiosas que había en la ciudad de Jerusalén. Ahora, para irnos más acá y ser más modernos, pues está el conflicto árabe-israelí que yo les mencioné hace un rato, que es el conflicto que enfrenta al pueblo judío y al pueblo palestino por temas de religión. Y es un conflicto que viene desde la misma constitución de la Biblia como tal. Si nos ponemos a ir un poquito más atrás en la historia, pues cuando Abraham tiene sus 2 hijos, Isaac con su esposa Sara e Ismael con su esclava Agar, Isaac es el padre del judaísmo, que es una de las 3 religiones monoteístas más importantes de la historia, e Ismael es el padre del Islam, que después cobra un desarrollo mucho más fuerte con el profeta Mahoma y con todo ese tipo de cosas que pasaron en la Meca y en Medina en el año 600 de nuestra era. Y además de eso viene otro muchacho, un señor Jesucristo de Nazaret, funda el cristianismo o el catolicismo, y están ahí las 3 grandes religiones monoteístas de la historia que pelean porque en la ciudad de Jerusalén están los 3 centros más importantes de cada religión de adoración: la mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes, la iglesia de la Natividad para los cristianos y el muro de las lamentaciones para los judíos. Es decir, la religión se convierte entonces en punto de enfrentamiento de los pueblos. Andrés, habías levantado la mano, adelante. No, pues es que de pronto veo que de pronto hace falta ahí, en la actualidad, por lo que más se pelea es por los recursos, o sea, el espacio donde hay los recursos naturales de cada país, ¿no? O sea, en este caso el petróleo se volvió un punto de inflexión grande. Pero eso sería una pelea netamente económica, ¿no te parece? Más que entre civilizaciones, porque pues si yo no tengo petróleo, ¿yo qué voy a pelear el petróleo con alguien? Pero sí, tienes razón, puede ser también una nueva forma de choque de civilizaciones, más que el petróleo, o para Las ampliarlo un tierras. poco más, los recursos naturales, que son tan escasos. Porque las civilizaciones también pelean por el espacio entendido como la porción de tierra que les toca para hacer o para fundar su territorio. Resulta que una de las teorías de fundación del Estado moderno, que es la teoría de Max Weber dice, básicamente, que para que un Estado sea conocido o sea reconocido como un Estado, debe cumplir con unas características. Un Estado debe tener un territorio, debe tener una población, debe tener una soberanía sobre la cual ejercer, mandar sobre ese territorio y esa población, y debe tener reconocimiento internacional. Entonces, a más espacio uno tenga, es decir, a más territorio uno tenga, más poderoso va a ser. Entonces, muchos estados pelean, pues, así como tú lo dices, Andrés, por recursos naturales como el petróleo y demás, pelean por el espacio para hacerse más poderosos, porque entre más territorio tengan, mucho más poderosos van a ser. Y si este territorio tiene recursos naturales, pues mucho mejor todavía. Las civilizaciones pelean por la globalización, y aquí quiero traer a colación algo que decía Ronald hace un rato en el chat, que
se debe saber separar que, pues, que la globalización puede, eh, que las culturas han perdido su rumbo a raíz de la globalización. Y en eso tienes mucha razón, Ronald, pues las culturas ya han dejado o han perdido la identidad nacional, la identidad local que los caracteriza, por traer, por adoptar los patrones, por adoptar las formas de vida, las formas políticas, las formas económicas de los grandes poderes o que los grandes poderes imponen en el proceso de la globalización. Entonces eso también, las civilizaciones que no están de acuerdo con esto, que no quieren aceptar esas imposiciones y pretensiones de Occidente, también se enfrentan. Porque Occidente, encabezado por Estados Unidos, tiene una tendencia a creer que es el líder del mundo y que puede dominarnos de la manera que ellos quieren. Y quizá no han entendido que los estados o las civilizaciones no queremos ser dominados, que el sistema internacional es anárquico por algo, que hay una falta de un poder central por algo, porque de esa manera todos podemos autorregularnos. Las civilizaciones pelean por el regionalismo económico, por temas como el acceso a los recursos, la fortaleza de los bloques económicos, la pertinencia de los bloques económicos y demás, pero también peleamos por diferencias culturales. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar esta semana un caso que hubo acá en nuestro país, donde un humorista dijo que a las mujeres guayulas vendían. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Sí, si no estoy mal, fue alguien de apellido Zuleta. Venga, ¿y será Sí, familia del sí. que canta vallenato? Pues son como de la misma región, no sé, fuera que sí. Bueno, pues resulta que eso es desconocer abrumadoramente la tradición de los guayú. Los guayú son una de las etnias indígenas más matriarcales que hay. Y decirnos que las mujeres guayú las venden es faltarle el respeto a los guayú, es faltarle el respeto a su cultura, a sus tradiciones y no conocerlas. El desconocimiento de todas esas diferencias culturales que hay entre nuestros pueblos hace que las civilizaciones choquemos. ¿Por qué? Porque es que si uno no conoce algo, meterse a opinar sobre algo que uno no conoce es supremamente complicado. Entonces, cuando uno se mete a opinar de esos temas, pues termina generalmente siempre cometiendo algún error. Estas son las 6 cosas que dice Huntington por las cuales pelean la civilización. A esas yo les voy a agregar unas que la globalización y la modernidad nos han dejado. Y que vienen también mucho antes de la globalización y la modernidad. Las civilizaciones pelean por la raza. No sé si saben el caso de George Floyd, el joven afroamericano que fue asesinado esta semana en Minnesota de una manera brutal por un policía. Las civilizaciones pelean por la ideología política, y entonces aquí yo quiero traer el caso de nosotros mismos, que peleamos con la tía uribista, que la tía uribista, si usted votó por Petro, le dice mamerto, pero si votó por Fajardo, le dice tibio. Peleamos por un equipo de fútbol, peleamos por la orientación sexual. Es decir, nosotros peleamos por una serie de cosas que en parte son todas diferencias culturales y que no deberíamos pelear no deberíamos pelear por esas cosas, porque deberíamos entender que a partir de las diferencias culturales se pueden construir bastantes cosas. Y Huntington dice que hay entonces 2 tipos de choque de civilizaciones, los choques de micronivel y los choques de macronivel. Los choques de micronivel son aquellos que enfrentan a los mismos integrantes de una civilización o a los integrantes de 2 o más civilizaciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de choque de micronivel puede ser el enfrentamiento que hay entre España o entre la institucionalidad del gobierno español y los catalanes, porque los catalanes se quieren independizar. Los catalanes no se sienten parte de España, ellos sienten que no comparten la misma historia española, no comparten el mismo idioma español, porque para ellos su idioma es el catalán y el español o el castellano es una lengua extranjera, no comparten las mismas tradiciones, entonces ellos se quieren independizar. Lo mismo pasa con los vascos también en España. Pero también podríamos hablar de choques de micronivel entre
argentinos y brasileros que no se soportan, o entre bolivianos y peruanos que no se soportan, o entre bolivianos y chilenos que no se soportan. Hablamos de choques de macronivel entre estados por la búsqueda del poderío económico, político, militar, porque si bien el choque de civilizaciones se enfoca más en choques de micronivel, porque desde 1945 hay más conflictos dentro de los estados que conflictos entre estados per se, pues de todas maneras los estados van a seguir buscando maneras de obtener poderío económico, político y militar, y si eso los lleva a una guerra, pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces yo quiero que ahorita la mayor cantidad de personas que puedan responder estas dos preguntas lo hagamos y discutamos los últimos minutos de la clase sobre esto. Según la teoría del choque de civilizaciones, ¿qué tipo de conflictos podría tener Colombia? ¿Conflictos de micronivel o conflictos de macronivel? Si son conflictos de macronivel y conflictos de macronivel, ¿con qué estados? Si son conflictos de micronivel, ¿qué tipo de conflictos de micronivel tiene Colombia? Y la pregunta más importante, ¿ustedes creen que aún existe el choque de civilizaciones o por el contrario creen que esto es pura carreta? No sé, Mayra, habías levantado la mano hace un rato, habías abierto tu micrófono hace un rato, no sé si querías hablar y yo no me di cuenta y te coarté la palabra, no sé si quieras contarnos algo ahorita. Creo que se desconectó. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar a discutir sobre estos dos temas? Choques de micronivel, choques de macronivel en Colombia. ¿Aún existe el choque de civilizaciones? Para ir cerrando ya la discusión del día de hoy. ¿Alguien de pronto de los que no haya hablado? Bueno, Andrés, ya abriste tu micrófono. ¿Estás que te hablas? No, profe, pues yo creo que en este momento o en la actualidad ya no existe como tal ese choque de civilizaciones. Ya digamos que con todo este tema del respeto a los derechos humanos, digamos, o por los lados hacia este sector de nosotros, de Latinoamérica, pues no creo que hayan ese tipo de conflictos. Creo que hay otro tipo, pero pues no como tal de civilizaciones. ¿No crees que existan choques de civilizaciones? Y en el caso colombiano, ¿crees que hay choques de micronivel o de macronivel? Pues yo creería que serían de micronivel. O sea, no hay así, o sea, lo único que sería el tema con Venezuela, ¿no? Pero pues no creo que llegue a ser muy, o sea, que trascienda más de lo que ha existido hasta el momento. Más que todo es un tema como económico. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere eh, darnos su opinión sobre el tema? Iván, adelante. Bueno, pues según, creo que todavía acá a nivel Colombia, creo que hay a nivel micro, pues no sé, como con temas de las FARC y también con, pues anteriormente con, o bueno, no sé si aún todavía con cuestión de los países que se creen como que salir, como independizarse de cierto modo porque se creen como la última Coca-Cola del desierto en cuanto respecto al resto del país. Y, y si existe un choque de civilizaciones, aún considero que se conserva, por ejemplo, en países como los del Islam, que aún existen las guerras de Irán, Irak, Pakistán, todas esas regiones que, pues si bien no es solo por la religión, sino también temas de petróleo y económicos, pues sí considero que aún se conservan. Gracias, Iván. Daniel. Eh, Buenos días. Buenos días. Los choques micronivel, pues yo creo que puede que sí los hayan aún, pero no son tan perceptibles como de pronto las personas de las civilizaciones de los pueblos que tienen como cierta forma de vivir allá. De pronto ya llegan
los jóvenes de la ciudad ya con otro tipo de forma de vivir en la ciudad, entonces de pronto hay ciertos choques ahí, pues creo yo. También por parte de la guerra en Colombia, como lo decía el compañero, pueden haber choques de ese mismo tipo. No sabe, o sea, como lo hablamos en las clases anteriores, la civilización del campesino es muy diferente también a la de la ciudad. Entonces, como que vienen ciertas contradicciones ahí en cuanto a temas de civilización. Mira, Y bueno, ¿crees que aún existe el choque de civilizaciones o no? ¿O es pura carreta? sí, pero no es tan imperceptible como lo acabo de decir. Perfecto, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere eh, darnos su opinión o no? Bueno, señores, eh, quiero que vayamos ahorita, apenas yo les dé el visto bueno, vayan a la semana 15 de la plataforma Moodle. En la semana 15 de la plataforma Moodle está la actividad que debemos hacer esta semana. Deben responder 3 preguntas sobre este tema del choque de civilizaciones apoyándose en la lectura, así que los que no la leyeron, háganlo, apoyados en la clase que acabamos de tener. Esta presentación ya está en la plataforma y si Zoom me lo permite, en un rato pues estará la grabación de la clase para que vuelvan sobre la explicación. Deben responder 3 preguntas, pero no deben responderlas con un ensayo, con un taller, deben responderlas en un video. Si ustedes quieren grabar el video y poner la cara a ustedes, bienvenido sea. Si quieren grabar el video con filtros de TikTok, bienvenido sea. Si quieren grabar el video con filtros de Snapchat, bienvenido sea. Si quieren grabar el video con filtros de Instagram, bienvenido sea. Si quieren hacer una presentación de PowerPoint y ponerle su voz en off, bienvenido sea. Si quieren hacer una animación y ponerle su voz en off, bienvenido sea. O si quieren hacer una animación y no poner su voz, bienvenido sea. La creatividad con la que ustedes hagan el video es totalmente cosa de ustedes. Es un video de máximo 5 minutos, no más de 5 minutos. No se pueden pasar de 5 minutos. Si ustedes creen que en 30 segundos responden las 3 preguntas, pues go ahead, está muy bien. Si pueden subir el video a la plataforma, bienvenido sea. Si no pueden subir el video a la plataforma porque es muy pesado y demás, entonces la idea es que lo suban a YouTube, lo suban a Vimeo y en un archivo de Word en la plataforma me suban el link para que yo me dirija a ver el video. Tienen plazo hasta el próximo sábado a las 11:59 de la noche. Pero no lo vayan a hacer a las 11:50 de la noche porque no van a alcanzar a terminar. Yo no quiero videos con la super edición, ni la super fotografía, ni la super ambientación, no. Yo quiero es escucharlos hablar, escucharlos argumentar sobre las preguntas que están en la plataforma. La próxima semana, el próximo sábado, es nuestra última clase antes del parcial final. Vamos a hablar sobre la constitución del nuevo orden mundial internacional. Pueden revisar el texto de la semana 16, pero me gustaría más que investigaran por su cuenta qué es el nuevo orden mundial, cómo se constituye el nuevo orden mundial, qué se entiende por nuevo orden mundial, que hagan un proceso de investigación independiente que les permita participar en clase la próxima semana. Yo quiero agradecerle a las personas que participaron en la clase de hoy, que tuvieron el tiempo de leer el texto asignado. La próxima semana es la última clase, es decir, es la última oportunidad que tienen para participar en clase. Yo no los voy a llamar, yo no les voy a pedir que participen. Ustedes saben que deben participar porque la participación vale el 20% de la nota total del corte y pues sencillamente el que no participe en ese 20% tiene una nota de 0 y después no me va a estar diciendo mi profe, pero es que yo porque tengo 0, pues evidentemente yo les doy la oportunidad que participen tanto como por el chat como por el micrófono. Entonces el que no pueda hablar, que no tiene micrófono, lo puede hacer por el chat como lo hizo hoy Ronald o como lo hizo Marcela o como lo hizo Paula en la clase de hoy. Entonces, no siendo más, si no tienen ninguna otra pregunta, la idea sería que nos viéramos el próximo
el próximo sábado muy puntuales a las 9 en Zoom para que hagamos la última clase. Ya saben que dentro de 15 días es el parcial final, entonces dentro de 8 días yo les daré también las indicaciones para que participen, para que puedan hacer el parcial final. Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces aprovechemos esta hora para que vayamos haciendo el video, quizá puedan terminarlo hoy mismo y salir del compromiso y poderse dedicar a los demás trabajos. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo más claro que el agua? ¿En qué semanas que está el trabajo? 15. Vale, gracias. Vale, entonces, no siendo más, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana, que descansen, que estudien mucho y se cuiden. Gracias, profe. Chao, Gracias. Ronald, que Hasta estés luego. bien. Chao, Iván. Chao, Dayana. Chao, Marcela.